Buenos días, jóvenes. Damos inicio a una nueva unidad de nuestro curso, la unidad 4, que trata sobre defensa. Vamos a empezar como lo hemos hecho en todas las otras unidades, hablando de las células fundamentales para esta función, y estas son los leucocitos. Entonces, los leucocitos son las células encargadas de la defensa, ya que combaten las infecciones. El valor normal que nosotros encontramos de estas células en sangre va de 4.000 a 11.000 por microlitro o por milímetro cúbico. Recordemos que cuando nosotros teníamos todos nuestros componentes de la sangre, teníamos al plasma y teníamos a la parte de elementos formes. La mayor parte, prácticamente el 99% de esos elementos formes lo constituían los eritrocitos, y menos del 1% lo van a constituir los leucocitos y las plaquetas. Y dentro de los leucocitos todavía tenemos que hablar de los diferentes tipos de leucocitos. Clásicamente podríamos dividirlos en dos grupos, en los llamados granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos incluyen al neutrófilo, al eosinófilo y al basófilo, y los agranulocitos al linfocito y al monocito. Cuando evaluamos nosotros un hemograma, vamos a ver como parte de este la llamada fórmula leucocitaria. En esta fórmula leucocitaria van a estar los 5 tipos de leucocitos, el porcentaje en el que se encuentran en la sangre y también en algunos casos puede encontrarse el conteo absoluto. Podemos ver entonces que los neutrófilos van a ser las células más abundantes de los leucocitos. Van a encontrar también que se reporta la cantidad de abastonados, que no debe ser superior del 5%, y al estar por encima nos habla de un proceso infeccioso por lo general bacteriano. Los linfocitos serían los segundos en frecuencia, seguidos por los monocitos, los eosinófilos, y los menos abundantes serían los basófilos. La modificación en porcentaje o en número de alguno de ellos son indicativos de alguna patología y muchas veces nos orientan a pensar o a descartar alguna enfermedad. Empezaremos entonces hablando de los neutrófilos. Constituyen entre el 60, 50, varía mucho de los libros, hasta el 70% de los leucocitos, que sí son más de la mitad. Son células fagocíticas, son las más abundantes, vienen a ser la primera línea de defensa cuando nosotros hablamos de inflamación aguda. Se caracterizan por presentar un núcleo multisegmentado con un número de segmentos que va entre 3 a 5. Tienen un diámetro superior al de un eritrocito que va desde 9 hasta los 15 micrómetros y su tiempo de vida es de 6 a 8 horas. Tenemos reservorios de estas células localizados en médula y también en el vaso. En su citoplasma, como podemos ver acá en esta imagen de microscopía electrónica, van a presentar una serie de gránulos que en las tinciones van a teñirse de un color pálido. De ahí el nombre de neutrófilos, a diferencia de los gránulos de los otros tipos de granulocitos. Y lo que vemos en la coloración usando un microscopio óptico es la segmentación del núcleo, el citoplasma, y muy pocas veces se logra distinguir los gránulos que, como les decía, son pálidos. Estos neutrófilos van a presentar 3 tipos de gránulos que van a ir adquiriéndose a medida que va desarrollándose y madurando esta célula. Tenemos los llamados gránulos azurófilos o primarios, que van a estar presentes en todos los leucocitos. Son los más grandes, pero son los menos numerosos. Y el contenido de estos gránulos básicamente es mieloperoxidasa, hidrolasas ácidas, defensinas, fosfatasa ácida, proteínas catiónicas, antibacterianas, catepsina, elastasa, entre otras. Tenemos también los llamados gránulos específicos o secundarios, es decir, que solamente los va a poseer el neutrófilo. Son más pequeños que los gránulos primarios, sin embargo son más numerosos. Y lo que van a contener son activadores del complemento, diferentes enzimas como las colagenasas, las gelatinasas, lisozima y lactoferrina. Van a encontrar también que en algunos libros hablan de unos gránulos terciarios que contendrían fosfatasas, metaloproteinasas.
Algunos libros no los consideran y los ponen dentro de los gránulos específicos o secundarios. ¿Para qué van a servir todos estos gránulos? Para las diferentes funciones que cumple el neutrófilo como parte de su función principal de defensa. Algunos son bactericidas, otros como las colagenasas, las gelatinasas van a degradar tejido, entre otros. Cuando nosotros apreciamos un frotis de sangre periférica, por lo general coloreado con Bright, lo que vamos a observar van a ser estas células de forma redondeada con un núcleo multisegmentado y con unos gránulos poco perceptibles. Estas mismas características las vamos a apreciar nosotros en un corte histológico que usualmente se colorea con hematoxilina e eosina. Vemos eritrocitos y entre ellos a estas células multinucleadas con un citoplasma rosado en el que no se logran distinguir gránulos. En este caso, estas células, estos neutrófilos, están contenidos dentro de un vaso sanguíneo. Como parte de un proceso inflamatorio, están haciendo uno de los pasos, están mostrando uno de los cambios celulares que se observan en la inflamación aguda, que sería en este caso la marginación. Otro granulocito son los eosinófilos. Constituyen del 1 al 5% de todos los leucocitos. Son células que poseen abundantes gránulos que se tiñen de coloración rojiza, por eso se les llama eosinófilos, porque se tiñen precisamente con el colorante, la eosina. También son células fagocíticas, pero sus funciones básicamente van dirigidas a atacar o a defendernos de parásitos. El núcleo es bilobulado, como se observa acá en esta imagen de microscopía electrónica y acá en la imagen de la lámina periférica. El diámetro suele ser de 12 a 17 micrómetros y dentro de los gránulos que posee vamos a encontrar citoquinas, leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos que van a contribuir a la función que realiza esta célula. Los eosinófilos también van a poseer una serie de gránulos, los llamados azulófilos o primarios, que son los mismos para todos los leucocitos. Van a contener enzimas lisosomales. Dentro de ellas la más importante vendrían a ser las hidrolasas ácidas. También poseen gránulos específicos que son de mayor tamaño y son más numerosos. Estos gránulos en el centro van a poseer un cuerpo cristaloide que le confiere cierta refractariedad cuando uno lo observa en el microscopio. En estos gránulos van a encontrarse la proteína básica mayor, proteína catiónica eosinofílica, la peroxidasa eosinofílica y la neurotoxina derivada de eosinófilos. Todas estas van a tener un efecto citotóxico contra parásitos, protozoos o helmintos. De ahí su función en la contención, en la erradicación de infecciones de este tipo. También histaminasa, que neutraliza la histamina, arilsulfatasa, que neutraliza los leucotrienos, colagenasa, catepsinas. Vemos al eosinófilo en lámina periférica, el núcleo bilobulado y los múltiples gránulos de coloración rojiza o eosinofílica. En tejido, esta corresponde a una biopsia de esófago. Están apreciando todas estas células del núcleo bilobulado acá, un conglomerado de ellas con un citoplasma rosado o eosinófilo y que corresponde a una enfermedad denominada esofagitis eosinofílica. En algunos casos se logra ver los gránulos, esto a mayor aumento, y se aprecia esta refractariedad que les hablaba. Los basófilos son las células menos abundantes, constituyen menos del 0.5% del total de leucocitos, poseen unos receptores especiales para la fracción constante de la inmunoglobulina E. Por lo tanto, participa en todas las reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia. El núcleo también es bilobulado y posee abundantes gránulos en el citoplasma. Estos gránulos se tiñen de coloración azulada, pues son basófilos y son tantos y tan densos que muchas veces no permiten ver el núcleo del basófilo, como se aprecia acá. Acá estamos viendo el basófilo en una imagen de microscopía electrónica en la que se aprecian los numerosos gránulos y el núcleo en este caso que se ve segmentado, ¿no?
Tienen un diámetro que va de 10 a 14 micrómetros. Había cierta controversia entre si eran lo mismo los basófilos con los mastocitos. Se ha visto que las dos derivan de un precursor común, y si este precursor expresaba este factor de transcripción EBP-alfa, que está relacionado a los granulocitos con la proteína alfa de unión a un potenciador, esta célula se iba a diferenciar hacia un progenitor basófilo a nivel medular. Luego este progenitor basófilo va a salir a la sangre periférica ya como una célula madura. Esto no ocurre en un mastocito. El basófilo también posee sus gránulos. Los gránulos primarios o basurófilos, que también contienen enzimas lisosomales como las hidrolasas ácidas, y los gránulos específicos. El contenido de estos gránulos específicos fundamentalmente es heparina, que es un anticoagulante, histamina, que sirve para vasodilatar, heparansulfato, que también es un vasodilatador, leucotrienos, y esto es muy importante en fenómenos de broncoconstricción, como por ejemplo en el asma. Inmunoglobulinas. Estamos viendo al basófilo con coloración de Wright en un extendido de sangre periférica. El núcleo muchas veces se ve opacado por la cantidad de gránulos grandes, densos y de coloración azulada que posee esta célula. En cuanto a los mastocitos, estas son células que van a estar en tejido conectivo, pero que al igual que el basófilo participan en reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia, ya que posee receptores para la fracción constante de la inmunoglobulina E y también libera una serie de agentes vasoactivos. En relación a su origen tenemos que, como ya lo habíamos dicho, tiene un precursor común junto con los basófilos, pero este precursor aparentemente no expresaría el factor de transcripción CEBP-alfa, por lo tanto migraría al vaso. En el vaso se diferenciaría en un precursor de mastocitos y este precursor migraría al intestino, donde terminaría convirtiéndose en una célula madura. Todas estas características han hecho que se relacione bastante con los basófilos, sin embargo no son lo mismo. En cuanto al contenido que poseen estos mastocitos, también conocidos como células cebadas, se ha visto que tienen mediadores lipídicos, mediadores preformados en sus gránulos y citoquinas. El efecto de estas sustancias contenidas en sus gránulos van a estimular la respuesta leucocitaria, por ejemplo, intervienen en la función de adherencia, quimiotaxia, en la producción de inmunoglobulina E, en la proliferación de más mastocitos, en la activación de eosinófilos. En los fibroblastos van a estimular su proliferación y la síntesis de colágeno. En el tejido en el que se encuentran, activan las metaloproteasas de la matriz extracelular, pueden activar cascada de coagulación. Las respuestas microvasculares que producen son las de incremento de la permeabilidad vascular, adherencia por parte de los leucocitos, vasoconstricción y dilatación, dependiendo de la situación. Vemos en la imagen una microfotografía electrónica de una célula cebada, en la que se puede ver que la membrana celular emite una serie de proyecciones a manera de dedos que son largas y que están cubriendo toda la superficie del mastocito. Poseen un núcleo central y el citoplasma está lleno de abundantes gránulos con todas las sustancias de las que están señaladas acá. Por microscopía óptica se va a apreciar prácticamente lo mismo, un núcleo único y el citoplasma lleno de gránulos que se van a teñir de coloración eosinófila o violácea bastante intensa con colorantes especiales. En tejido, estos mastocitos pueden apreciarse con hematoxilina y eosina, con las mismas características señaladas, núcleo único y citoplasma lleno de diferentes gránulos que se van a teñir de coloración eosinófila. Si se hacen coloraciones especiales como la tricrómica de Mason, esta célula va a quedar resaltada, ya que como está en tejido conectivo, el resto del tejido que está alrededor se va a teñir de color azul, que es lo clásico que pasa con la tricrómica, mientras que los gránulos citoplasmáticos de color eosinófilo bastante intenso, con lo cual hace que esta célula resalte. Entonces, como pueden darse cuenta, existen características en común, pero también existen características que los diferencian. Dentro de ellos, la distribución es en sangre en basófilos, mientras que en tejido conectivo y mucosas para los mastocitos. Las células de mayor tamaño la constituyen los mastocitos, son prácticamente el doble de tamaño de los basófilos. Los mastocitos no poseen gránulos de glucógeno, mientras que los basófilos sí lo hacen. Las microvellosidades, en el caso de los mastocitos, son largas y bastante profusas, mientras que en el basófilo son
prácticamente planas, son muy pequeñas. El núcleo en el basófilo es bilobulado, en el mastocito es un núcleo simple. Y los gránulos son mucho más grandes y más abundantes a nivel de los mastocitos. Pasamos a hablar ahora de los agranulocitos. Hemos comentado primero los granulocitos y dentro de los agranulocitos vamos a ver monocitos y linfocitos. Los monocitos constituyen del 3 al 8% del total de leucocitos. Son los leucocitos de mayor tamaño. La célula, el núcleo celular tiene una forma arriñonada, como se aprecia tanto en el extendido de sangre periférica como en la microscopía electrónica. Posee una serie de gránulos azurófilos. El diámetro va de 15 a 25 micrómetros. Permanecen en sangre un máximo de 3 días. Tienen la capacidad de salir de los vasos sanguíneos, dirigirse a los tejidos y ahí transformarse en macrófagos o también en células presentadoras de antígenos. En los tejidos vamos a ver que tienen capacidad de división. Van a recibir diferentes nombres dependiendo del tejido del que estemos hablando. Por ejemplo, en hígado reciben el nombre de células de Kupffer. El vaso, por ejemplo, reciben el nombre de células dendríticas, o en el sistema nervioso central el nombre de microglia. A nivel pulmonar reciben el nombre de macrófago alveolar. En piel el nombre de célula de Langerhans y en la mayoría de los tejidos recibe simplemente el nombre de histiocito. Entonces vemos un macrófago en un tejido, parte de un proceso inflamatorio crónico. Se ve que los bordes son poco delimitados, el núcleo arriñonado y es una célula bastante grande en comparación de los linfocitos que tiene alrededor. Este es un corte que corresponde a pulmón, un alveolo, y en la luz vemos algunos de estos macrófagos alveolares. Estos macrófagos, recuerden que tienen gran capacidad de fagocitosis. Todos estos pequeños estructuras que ustedes están viendo acá corresponden a un parásito que este macrófago ha logrado fagocitar. Otra peculiaridad que tienen estos macrófagos es que en situaciones de inflamación crónica pueden cambiar un poco su morfología, parecerse mucho a las células epiteliales, y ahí reciben el nombre de macrófagos epitelioides y van a constituir los llamados granulomas. Estos macrófagos epitelioides también tienen la capacidad de fusionarse de modo que forman una célula de gran tamaño que recibe el nombre de célula gigante multinucleada. Esta célula gigante multinucleada se forma en busca de ser más efectiva en la destrucción de algún microorganismo, como por ejemplo lo vemos nosotros en la tuberculosis, en la que el bacilo es un bacilo bastante resistente y los macrófagos epitelioides tratan de contener la infección, en la mayoría de los casos formando estas células gigantes multinucleadas. Dependiendo del tipo de inflamación crónica granulomatosa de la que estemos hablando, también esas células van a recibir un nombre en específico. Los linfocitos, finalmente, constituyen del 25 al 35%. Son células pequeñas, no poseen gránulos, tienen la capacidad de reconocer antígenos, por lo tanto se constituyen células inmunocompetentes circulantes. El núcleo es bastante condensado, prácticamente constituye el 98% de todo el volumen celular. Se originan, como todas las demás células, en médula ósea, pero tiene la peculiaridad de que alcanza su maduración en los llamados órganos linfoides periféricos, como son el timo, el ganglio linfático. La mayoría de estos linfocitos van a ser células residentes precisamente en estos órganos linfoides, como son los ganglios, el vaso, también las podemos ver en el hígado y bueno, en médula ósea. Estos linfocitos poseen todavía capacidad de división celular. Pueden salir de los vasos sanguíneos y regresar a ellos. Tenemos tres tipos de linfocitos: linfocitos T, B y NK o natural killer. La diferenciación de estos se ha basado en el tipo de receptores que expresan en su superficie y también en la función que cumple cada uno de ellos. Los linfocitos T son los más abundantes,
constituyen del 65 al 80% del total de linfocitos. Estos linfocitos T, al igual que todos los demás, se producen en médula, pero estos en particular son los que maduran en el timo. De ahí que también se les llama timocitos y participan en la llamada respuesta celular adaptativa. Los linfocitos B serían los segundos en frecuencia, del 10 al 30%, son los encargados de la producción de inmunoglobulina. Su forma más madura es la llamada célula plasmática y son parte de la respuesta humoral. Finalmente, los linfocitos NK o natural killer son menos del 5%. Son linfocitos citotóxicos que poseen gránulos, pero que no poseen los mismos receptores que tienen estos dos. Por eso se los ha clasificado como un grupo aparte. Entonces, los linfocitos T se dice que derivan del timo porque completan su maduración. Recuerden que son los más abundantes de todos los tipos de linfocitos, donde los vamos a encontrar a nivel de los órganos linfoides, como por ejemplo el ganglio, en la zona paracortical y en las vainas periarteriales del vaso. No son capaces de detectar antígenos libres. Requieren de una célula presentadora de antígenos que tenga un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 como para presentarle el antígeno. En el ganglio linfático vamos a reconocer estas estructuras que tienen un aspecto redondeado con una zona más pálida en el centro y que corresponden a los folículos linfoides. Estos linfocitos T son más comunes en las áreas parafoliculares, o sea, a los costados prácticamente de los folículos. Y eso es lo que vemos acá con esta coloración con inmunoperoxidasa, o la llamada inmunistoquímica. Se tiñe de coloración marrón todas aquellas células que expresen en su superficie este receptor CD3, que es un receptor del linfocito T. Presenta diferentes receptores, dentro de ellos uno de los más importantes es este de acá, el TCR CD3, que a su vez está formado por 5 polipéptidos, alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Este linfocito T se va a unir a un antígeno a través de las cadenas alfa y beta. Los antígenos de superficie que presentan y que los hacen reconocibles como linfocitos T son CD2, CD3, la coloración que veíamos hace un momento, CD5 y CD7. De estas la más utilizada es CD3, se encarga de participar en la traducción de señales intercelulares. ¿Qué es un CD? Un CD es un marcador de superficie que lo que hace es identificar a una estirpe en particular. Entonces, estos linfocitos T recuerden que tienen estos marcadores de superficie que son específicos de ellos. Adicionalmente, también poseen otro tipo de moléculas llamadas correceptores. Dentro de ellas tenemos al CD4 y al CD8. Esto ha permitido hacer diferenciación todavía dentro de los linfocitos T en dos grupos de linfocitos T, los CD4 y los CD8, que deben mantenerse en una relación que va de 2 a 1, con predominancia de los linfocitos CD4. Y acá tenemos la diferenciación entre los dos tipos de linfocitos T, los CD4 positivo y los CD8 positivo. De los dos, los más abundantes son los linfocitos CD4 positivos, son el 60% de los linfocitos circulantes. Son células cooperadoras, por eso también se les llaman T-helper. Secretan citoquinas que lo que hacen es estimular a los linfocitos B. Se unen al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y el patrón de antígenos que expresan en sus superficies es CD3 positivo, como todos los linfocitos T, CD4 positivo y CD8 negativo. CD8 positivo van a constituir el 30% de los linfocitos circulantes. Son células citotóxicas, el otro nombre que reciben es linfocitos T citotóxicos. Estas se van a unir al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, esta es otra diferencia, y su patrón antigénico es el siguiente, deben ser CD3 positivo, CD4 negativo y CD8 positivos. Vemos a los linfocitos en sangre periférica, núcleo único, que ocupa casi todo el volumen celular. El tamaño es un poco más grande que el tamaño de los eritrocitos. Y en tejido, nos estamos viendo acá,
prácticamente se ve solamente el núcleo de la célula, con un ligero ribete de citoplasma. El otro grupo de linfocitos son los B. Estos derivan de la médula ósea, como todos los demás linfocitos. Constituyen más o menos del 10 al 20% de todos los linfocitos que están en sangre periférica. Los vamos a encontrar en médula y también en los folículos linfoides. Su receptor de antígenos es la IgM. Este sí tiene la capacidad de reconocer antígenos libres. Recuerden que los linfocitos T no poseen, sino que necesitan de una célula presentadora de antígenos. Los antígenos de superficie que presentan, dentro de los muchos que tiene, por ejemplo, tenemos a CD9, CD19, CD20, CD24. El CD20 es el más utilizado, pero también poseen otro tipo de moléculas como la CD40 que le permite interactuar con los linfocitos de Helper y la CD21 con el complemento. Estamos viendo acá la misma imagen, es un ganglio linfático en corte histológico con coloración hematoxilina y eosina y podemos apreciar nuevamente los folículos linfoides. Lo mismo vemos acá en el esquema. Los linfocitos B son abundantes precisamente en este folículo linfoide. Por eso cuando nosotros hacemos una coloración células que estén expresando CD20, vamos a ver precisamente ese patrón que nos señalan los folículos. Porque es ahí donde estas células son abundantes. Dentro de los estadios evolutivos de los linfocitos B tenemos que el estadio maduro de esta célula corresponde a las llamadas células plasmáticas. Estas células plasmáticas son células de forma ovoide que presentan un núcleo excéntrico, o sea, lateralizado, con un patrón de cromatina particular, como si fuese granular. A la histología apreciamos lo mismo y vamos a ver que alrededor del núcleo se aprecia una zona un poco más rosada, concentradas las inmunoglobulinas a nivel de esta célula. Finalmente, el tercer tipo de linfocito, las células natural killer. Estas carecen de un marcador característico, pero se sabe que expresan antígenos como el CD56 y el CD16. Estas células son importantes como parte de la inmunidad innata. Son capaces de reconocer a otros tipos celulares que estén infectados por virus y a células que tengan daño a nivel de su ADN. Por lo tanto, son importantes en la inmunidad contra tumores. Secretan agentes antivirales, interferón gamma. El núcleo de estas células es arriñonado, tiene un diámetro más o menos de 15 micrómetros y posee una serie de receptores inhibidores que evitan el ataque. Esta célula natural killer va a interactuar con alguna otra célula, que en este caso es una célula normal. Va a reconocer en ella la molécula que corresponde al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y al reconocerla va a determinar que es una célula normal propia del cuerpo y por lo tanto no la va a atacar. ¿Qué pasa si por el contrario esta célula natural killer se encuentra con una célula anormal que ha perdido esa expresión del complejo mayor de histocompatibilidad en su superficie? Al no encontrar este complejo, va a asumir de que la célula es extraña y va a dar una orden para destruirla por medio de un sistema que se denomina perforina expansiva. Eso es lo que suele ocurrir, por ejemplo, en algunas neoplasias. Así como hemos venido hablando del origen de otras células hematopoyéticas, también tendremos que hablar del origen de los leucocitos. Y en esta deben incluirse las tres líneas que corresponden a los leucocitos. Tenemos que hablar de linfopoiesis, monopoiesis y granulopoiesis o granulocitopoiesis. Todo parte de esta célula, la célula madre hematopoyética. Esta se va a dividir en dos progenitores comunes, el linfoide y el mieloide. A partir de este progenitor común mieloide es que se va a formar el progenitor monocito granulocito. Y de este es que van a derivar los diferentes tipos de granulocitos. En adelante, la secuencia prácticamente es la misma para todos. Entonces,
Lo primero que se va a formar, en el caso, por ejemplo, del neutrófilo, va a ser la unidad formadora de neutrófilos. De esta se va a transformar en un mieloblasto que no posee gránulos en el citoplasma, luego en un promielocito que ya presenta los gránulos primarios, después en un mielocito que presenta gránulos secundarios, luego en un metamielocito, luego en un abastonado y finalmente en un neutrófilo segmentado o maduro que es el que va a salir a la circulación. Los demás granulocitos, como el basófilo y el eosinófilo, prácticamente siguen la misma secuencia. Hay que resaltar de que la granulopoiesis más o menos toma 2 semanas. En la primera semana lo que va a ocurrir es un fenómeno de mitosis, es decir, la división que se va a dar a partir de las unidades formadoras de colonias de granulocitos monocitos hasta la formación del mieloblasto. De ahí en adelante lo que se va a tener es simplemente maduración o diferenciación de estas células y esto va a tomar también una semana. Y en esa diferenciación vamos a tener al promielocito, al mielocito, metamielocito, abastonado y finalmente al segmentado. En la linfopoiesis vamos a partir igual, la célula madre hematopoyética que va a dar origen al progenitor linfoide común. Y de este es que van a derivar los 3 tipos de linfocitos de los que hemos hablado. Los natural killer, los linfocitos T y los linfocitos B. Recordemos que los linfocitos T van a ser completamente maduros recién en el timo. Por lo tanto, van a salir de la médula y se van a dirigir a este órgano para completar su estadio madurativo. Para el caso de los linfocitos B, estas células producidas en la médula van a ir a diferentes órganos como vaso, hígado, ganglios o médula ósea y ahí van a convertirse en linfocitos B maduros que después todavía van a completar su maduración al transformarse en células plasmáticas. Y finalmente las células natural killer no se sabe exactamente en qué órgano completan su maduración, aparentemente sería en ganglio linfático. El desarrollo de los monocitos vamos a tener muy similar a lo que hemos visto. Tenemos entonces que a partir de la célula madre hematopoyética se va a formar el progenitor mieloide común, a partir del cual se va a formar la unidad formadora de colonia de granulocitos monocitos y de estas va a derivar lo que serían las unidades formadoras de colonias solo de monocitos, que va a luego transformarse en monoblasto, promonocito, en monocito. Este va a ir a la circulación y va a pasar a diferentes órganos, donde va a cambiar su nombre y su estructura, transformándose entonces en un macrófago o en un histiocito. Y los estadios madurativos más especializados de este macrófago van a darse a nivel del vaso, el hígado, los ganglios y el hueso. Y ahí también cada célula recibe un nombre en especial, ¿no? En el hígado, por ejemplo, las de Kupffer, en el hueso, los osteoclastos. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de este tema en el que hemos hablado del origen de los diferentes leucocitos, de sus características y de sus funciones. La bibliografía que se ha empleado para la clase es del ROS. Nos estamos viendo.